Creando cambios a través del arte, 4, 5, 6. la música, con esfuerzo Yo tenía un sueño de tener un restaurante. y determinación. Yo nunca me imaginé que iba a estar en esta posición. Esta noche, conozca los que hacen de nuestra región un mejor lugar para vivir. En un especial de KCRA 3, celebramos la herencia hispana y latina. En el mes de la herencia hispana celebramos a los latinos en los Estados Unidos. Estamos en la cosecha en la plaza de César Chávez. Y te llevamos al condado de Yolo, donde estamos celebrando a una latina educadora que le está enseñando a los pequeños que hablar otro idioma es un superpoder. Ya no lo vigilaba, pero Leo no florecía. Elodia Ortega Lampkin antes era trabajadora del campo, luego maestra y ahora es la jefa de todas las escuelas de Woodland. Pues yo vengo de padres migrantes. Mi papá vino a los Estados Unidos de bracero y trabajé con mis papás en el field cuando estaba chiquita. Y cuando eras esa niña trabajando en los files, ¿te imaginabas que un día ibas a ser la la jefe de las escuelas? Yo nunca me imaginé que iba a estar en esta posición. Absolutamente nada. Ese trabajo duro es el que impulsa su pasión por la educación. Ortega Lampkin ha sido la superintendente del Distrito Escolar Unificado de Woodland por casi 5 años. La clase todavía se siente como su hogar. Let me see your writing. Visita a los estudiantes en sus escuelas y da vida a su idioma y cultura a través de cuentos. Can you read me what you wrote? Como hija de migrantes, se le hizo difícil la escuela. Por eso es personal para Ortega Lampkin que los estudiantes se sientan seguros hablando inglés y español. Y hubo tiempos duros donde me sentía menos, me sentía avergonzada de no saber inglés, de no verme como los otros niños en la escuela, porque éramos casi los únicos mexicanos en ese tiempo. Y estas experiencias me han llevado a donde estoy ahorita, de ser algo diferente para los estudiantes de estos tiempos. Ahora ella defiende los derechos de todos los estudiantes y les ayuda a entender que hablar otro idioma es un superpoder. En esta posición que tengo ahora es una oportunidad para mí hacer ese cambio para que ningún estudiante sufra lo que sufrí yo y que tengan la oportunidad de aprender el español bien, educado. Los estudiantes de segundo grado en la escuela primaria Beamer les encanta hablar español. Practiqué más y no paré. Voy a ayudarte a practicar. Hablar español es un superpoder. Los oficiales de la escuela dicen que los chicos que están aprendiendo el inglés y el español tienen más oportunidades para ir al colegio. Nuestros resultados de los exámenes estatales enseñan que los niños que son bilingües sobresaltan sobre todos los otros grupos que tenemos de estudiantes. Los vamos a celebrar, los vamos a aspirar que sigan adelante con ser bilingües. Y para eso me hacen sentir muy contenta que he podido contribuir a esta comunidad con estos hechos aquí en las escuelas. Es un momento especial para la jefa de escuelas que no descubrió hasta más tarde que hablar español la haría sobresalir en su vida. Mi nombre es Elodia Ortega Lampkin, soy la superintendente del Distrito Escolar Unificado de Woodland y ser bilingüe es mi superpoder. Con el camarógrafo Víctor Nieto, Leticia Ordaz, KCRA 3 News. Si tienes un hijo pequeño, probablemente conozcas CoComelon. Y si no, es el segundo canal más visto de YouTube y es protagonizado por una joven actriz de Sacramento. Lisa González de KCRA 3 nos presenta a esta pequeña niña que está dando grandes pasos en la pantalla chica. Ya le diste 3 y tu tiempo se acabó. CoComelon es uno de los programas infantiles más famosos a nivel mundial. El programa transporta a los pequeños a un mundo animado, lleno de diversión y aprendizaje. 1, 2, 3. Y esa vocecita 4, 5, 6. es la voz de Salomé Candia, una pequeña de tan solo 9 años. Se lava la carita con agua y con jabón. Nacida en Sacramento, Salomé es actriz y cantante bilingüe. Empezó a hacer doblajes con tan solo 6 años de edad. I love being an actress.
Salomé es Nina Reyes en CoComelon y tiene su propio estudio de grabación en su casa en Natomas. It's kind of like really cool watching myself on TV. Sus padres, nacidos en Colombia, sabían que Salomé sería una estrella desde el momento en el que nació. I am very proud. She's like the love of my life, and I can't believe that she's this far with her 9 years old. But I'm very sure that she was born with the star, with the angel, and she's gonna go so far. She was singing like out of her lungs, like trying to scream, like Let it go, and I ride got to lift the joy. she was very passionate about acting and singing. Pero seguir sus sueños no siempre es fácil. Oh my gosh, it's super hard. It's super hard. Do I look at the camera? No. En cuanto a la meta principal, inspirar a jóvenes latinos en todas partes. My dream is to be like in front of a camera. En Sacramento, Lisa González. Los sueños no conocen fronteras y Sergio Covarrubias García es gran ejemplo de ello, ya que con fe, esfuerzo y determinación logró convertirse en el primer abogado indocumentado en Estados Unidos. Hoy su historia inspira a toda una generación que sigue creyendo en lo imposible. Es una historia que empieza en México. Y a mí me metieron ahí con otros 6 o 7 hombres, igual que sardinas. Hoy, ese momento es solo un mal recuerdo para Sergio Covarrubias García. Tal vez 4 o 5 se desmayaron y no sabíamos si estaban vivos o muertos. Y los 2 o 3 que quedábamos despiertos estábamos rezando. Décadas después de haber llegado al país sin documentación, la vida de García ha tomado un giro de 180 grados. A sus 37 años, él se convirtió en el primer indocumentado en obtener una licencia profesional para ejercer la abogacía. Cuando finalmente recibo la llamada de la senadora que el gobernador Jerry Brown acababa de firmar mi ley, me dijo: felicidades, sí vas a lograr tu sueño, sí vas a poder ser abogado. Y yo inmediatamente me puse a llorar. Pero la falta de documentación fue solo una piedra en el camino. Su esfuerzo y determinación lo llevaron a completar su carrera en Cal Northern School of Law. Lamentablemente, a pesar de haber pasado el examen de la barra, en mi primer intento me dijeron que como por ser indocumentado no podía tener mi licencia de abogado. En su lucha por recibir la licencia que le correspondía, García encontró un despacho de abogados en el norte de California, marcando el inicio de una batalla legal que duraría 4 años. Finalmente obtuve mi licencia en el 2014, convirtiéndome en el primer abogado indocumentado en el país en poder ejercer. En 2013, el gobernador Jerry Brown firmó una medida que le permitía a personas sin estatus legal ejercer la abogacía en California. Y García fue reconocido oficialmente como el primer indocumentado en convertirse en abogado. Décadas después de haber hecho de todo por sobrevivir, I'm super excited that my case inspires, across the nation. el caso de García ha marcado un precedente que otros estados han seguido. Hoy, más de una docena de estados permiten otorgar licencias a profesionales sin importar su estatus migratorio. Yo creo que una persona que ha sido indocumentada en este país nunca borra eso de su corazón. Nunca borra el miedo de sentir a un policía atrás de uno cuando uno no tiene los documentos necesarios. Y hoy usa su historia para seguir motivando a las nuevas generaciones. Marisela de la Cruz, KCRA 3 News. El sueño americano de Marcos Murillo nació en la cocina de un restaurante en Sacramento hace casi 3 décadas. Llegó de Michoacán con apenas 18 años, con grandes aspiraciones y pocas certezas. Hoy su historia inspira. Y en este reportaje conocerás cómo logró convertirse en dueño del lugar que lo vio crecer. El sonido de la cocina, los aromas que llenan el aire y los colores de cada platillo en Tapa the World Sacramento. Tips de filete miñón en salsa de ciruela. Detrás de cada creación está la historia de Marcos Murillo. Yo tenía un sueño de tener un restaurante. Llegó a Sacramento de Michoacán, México, con apenas 17 años, con grandes aspiraciones y pocas certezas. La presión de venir a un país extranjero y no hablar el idioma como que te intimida un poco y no sabes qué hacer. En México, su infancia no fue fácil.
Su vida estuvo marcada por sacrificios. Tuve que buscar la manera diferente de salir adelante. Yo dejé la escuela al 3er grado para mantener a mi mamá y a mis hermanos. Esa determinación lo impulsó a buscar oportunidades en California. Y un día que iba yo saliendo ya de trabajar, miré al dueño anterior y le pedí trabajo. Así que aquí comenzó todo. Aquí fue donde comenzó la historia. Yo empecé desde abajo como cualquier otra persona. Empecé atrás, preparando, lavando platos en la cocina. Después de más de 20 años trabajando largas horas, Tapa the World estaba en venta, una oportunidad que parecía imposible. Hay maneras de llegar donde tú quieres. ¿Que fue fácil? No. Se ve fácil. Finalmente, llegó a un acuerdo con los dueños. Hi guys, welcome in. Welcome to Tapas. How can I help you? Y se convirtió en parte del 38% de latinos dueños de negocios en Sacramento. Me propuse de que algún día iba a ser mío y bendito sea Dios, ya es mío. Hoy sigue en la cocina, preparando platillos. Es como una inspiración para seguir buscando y crear cosas nuevas. Y coordinando a más de 20 empleados, pero reconoce que el camino no fue fácil. Tienes que estar 100% de que quieres enfocarte y quieres llegar a esa meta. Y va a haber altas y bajas, pero lo principal para mí es de no mirar para atrás. Para Marcos, perder el miedo hizo que su sueño cruzara fronteras. Nunca me eché para atrás, como decimos los mexicanos, para adelante. ¡Viva México! En Sacramento, Carolina Estrada, KCRA 3 News. Rompiendo barreras para algún día convertirse en doctores. Como unos jóvenes ya están salvando vidas. Abriéndose camino en el mundo de la belleza. Una latina en Sacramento es conocida en todo el mundo por su técnica especial. Lisa González de KCRA 3 nos lleva a su silla para ver su arte en acción. All of my clients have been with me since the beginning. Trazo a trazo. And they've all become my hair models. Patricia Nicole pinta su lienzo. Cada mecha Go ahead and look down just a little bit more from you. manejada con cuidado. And I'm going to paint all the way up. Mezclando, midiendo con la meta de que cada clienta experimente una transformación. I really learned that my niche and what I like to do is the big transformations. Como artista, no se conforma con las técnicas viejas y crea una forma nueva e única para pintar el cabello, llamada painted hair. I have been a painter my whole life since I was a little kid, and so I wanted to have that translate into hair. Y como latina, para ella es importante crear una mejor técnica para el cabello oscuro. So this is something that even just for your own culture, your own community, that you really wanted to perfect. Yeah. Some clients love to maintain their dark, rich hair color. Millones de seguidores en el mundo la conocen como painted hair, pero está nativa de Sacramento, esposa y madre de 3 hijos. También trabaja con las compañías de cabello más grandes del mundo, incluyendo L'Oreal. I would say I travel every other month and I travel out of the country. I travel a lot to Europe, around Europe. Además de clases en línea donde enseña sus técnicas en vivo y responde preguntas en tiempo real. You know, I was a single mom at one time, and I remember what it felt like to want to have access to all of these different things, or to want to travel and maybe not be able to afford to do that. And so I wanted people to have access to the things that I am able to give them, like my education. Painted Hair es un negocio familiar. Su marido es su manager, su hija es su asistente. My biggest advice for anybody who has a business is to find somebody that you're close with, like your family, because they're going to have your best interest. I've been very lucky and fortunate to have a lot of good people, and so for that, I'm just thankful. En Sacramento, Lisa González.
En la escuela de Valley High School en Sacramento, unos jóvenes se están preparando para ser doctores. Vi allí para mirar cómo ya están salvando vidas. Hoy le voy a estar hablando de cómo podemos comer más saludable. Dentro de Valley High School, en el sur de Sacramento, hay una oficina médica donde los jóvenes están tratando a los pacientes latinos. Pero está mejor consumir como el pan integral. I want you guys to also think about pursuing a career in medicine. Este año, 160 estudiantes están en la Academia de Tecnología de Salud creada y dirigida por el maestro Rodney Black. Desde chiquita yo siempre he dicho que quiero ayudar, quiero ser doctora o enfermera y pues lo estoy haciendo. El señor Black quiere que sus estudiantes sean futuros doctores y se asegura de que obtengan experiencia práctica ayudando a los quienes más lo necesitan. The Spanish-speaking population is the largest population in California, and it's also probably the most medically underserved population in California. Estudiantes como Diane Sánchez se quedan después de la escuela casi todos los días hasta las 6 de la noche para que los médicos de los hospitales locales puedan guiarlos. Me siento muy orgullosa de poder ayudar a mi comunidad hispana a buscar el oxígeno que tiene en la sangre. Dianise ofrece sus consultas en inglés y español. Yo típicamente les digo que pueden confiar en nosotros, pero yo sé que es muy duro confiar. Los pacientes voluntarios están agradecidos por el nivel de atención que reciben. Pues ya le entiendes al doctor. Y ahora sí, ya el doctor te explica claramente qué es lo que tienes, entonces tú lo vas a tomar más en serio porque estás entendiendo lo que dice el doctor. Esperan ahí y te dan lo que mejor, lo que ellos saben, y no son como los doctores que están apurando y pasando para otra persona. Dolores Huerta recientemente visitó a la clínica dirigida por los estudiantes en Valley High School y agradeció a los jóvenes por su servicio. Ellos dicen que, al igual que Dolores, tienen muchas ganas de ayudar a la comunidad latina. Me llamo Diane Sánchez y voy a ser doctora. Sabor a Spanglish, una panadería en Sacramento, mezcla idioma y tradición en cada pan dulce. Celebrando vivencias mexicoamericanas, una panadería en Sacramento está utilizando el Spanglish como herramienta para empoderar a la comunidad latina. Andrea Flores nos lleva a No Sabo Conchería, en donde se están utilizando tecnologías modernas con tradiciones antiguas. Ahorita estoy poniendo harina para empezar a hacer la masa de las conchas. Desde que era joven, Estoy poniendo ahorita leche. Luis Rojas hornea pan dulce casero. Después de esto le tengo que poner azúcar, sal, huevo, mantequilla y más harina. Yo aprendí a hacer pan en Oaxaca, México. Hace unos 32 años empecé a hacer pan. Yo no sabía nada de la panadería. Yo fui a trabajar con un señor y ahí me enseñó. Me gustó el oficio y ahí aprendí rápido. Hoy la familia Rojas es dueña y opera No Sabo Conchería en Sacramento, especializada en conchas. La concha se llama por la figura que tiene marcada arriba, como una concha de mar. En México la concha es el pan de dulce tradicional que más se conoce. Las personas en México lo que más consumen es concha. El nombre No Sabo proviene de una frase gramáticamente incorrecta. Es como hablan los niños que nacieron aquí. Pero ya no hablan español correctamente. Que hablan español e inglés, pero no hablan el español correctamente. Y en lugar de decir no sé, como la lengua de nosotros, dicen no sabo. No Sabo Conchería adopta el español coloquial con un sentido de orgullo. Son mexicanos, pero también son estadounidenses y nuestros hijos tienen las dos culturas. Celebran el 15 de septiembre, celebran el 4 de julio, celebran Thanksgiving, celebran todas las festividades mexicanas y todas las festividades de acá. Creen que no tienes que ser latino ni hispano para disfrutar de su pan dulce. Tenemos mazapán, Oreo, strawberry shortcake. Las conchas no son solamente auténticas. Ube, pandan, matcha. Y no son únicamente una mezcla de culturas.
Nosabo también ofrece otros postres como cuernitos de cajeta y tacos con salsa casera. Nos sentimos emocionados por estar trabajando juntos y estamos haciéndolo todo entre los 4 que somos la familia. La familia Rojas honrando lo que su herencia significa para ellos. Cada concha cuenta una dulce historia de tradición familiar pasada de generación en generación y hecha con amor en cada bocado. En Sacramento, Andrea Flores, KCRA 3. Preservando la cultura a través del mariachi. KCRA 3's Denson Cortés nos enseña unos jóvenes con mucho orgullo. Si la música es el lenguaje del alma, entonces el mariachi es el vínculo de México. Cada nota, un recuerdo en nuestras vidas. De un pasado que estos jóvenes nunca vivieron, a un futuro que ellos están construyendo con sus propias manos. El mariachi, México en la piel. Desde el siglo XVIII, que alguna vez retumbó en las calles de Jalisco con el mariachi Vargas de Tecalitlán y que trascendió a leyendas culturales con las que crecimos, como Vicente Fernández. Hoy, casi 130 años después, vive en las manos de una nueva generación. My grandfather, specifically, and his sister, they used to sing all over Mexico. My mom's side of the family were actually singers. They never really, got any opportunities to be a singer. So now that I have the opportunity, I'm really proud and I'm really happy that I could. Mariachi Los Claveles es una de las pocas organizaciones juveniles sin fines de lucro que mantiene viva la tradición del mariachi. A few parents, we got together and we're talking about doing this because there's a mariachi program at school, but some of the times we found out that they were limited in where they could perform. So we opted to, one of the ideas was to set it up as a non-profit organization. So that's how it started. El mariachi no vinculado a una escuela, sino impulsado por familias y jóvenes músicos. We all come from different places. Some of us are younger, some of us are older. Being with my friends and they have the same passion of music helps me not drift off with some the bad crowd and end up in places I don't want to be. Y mientras el mes de la herencia hispana honra el pasado, estos jóvenes mariachis no muestran que la música no solo resiste al tiempo, sino que lo trasciende para unirnos con el futuro. I lost my grandfather 7 or 8 years back, and I feel like with the music, I feel like a part of him is still always with me. Like it's him just, his blood inside. En Woodland, Denson Cortés. De nuevo, gracias por acompañarnos en este especial de KCRA 3, celebrando la herencia hispana y latina en nuestra comunidad. Desde la Plaza César Chávez, que pasen buenas noches.